¿Qué tal? Buenas noches. Como siempre, en Cine Libertad hablamos con los protagonistas del cine salvadoreño. Y esta vez vamos a hablar con Ricardo Barahona, que es un salvadoreño, hijo de puertorriqueña, que se fue a vivir desde joven a los Estados Unidos, a California, logró entrar a la gran industria de la animación y decidió darse un año sabático por El Salvador y regresar para intentar hacer animación en El Salvador. Ricardo, buenas noches. Buenas noches, gracias por Un gusto tenerte. Sí, me encantaba de estar. No sé, comencemos aquí, pregúntame lo que quieras, trabajemos esto como desees. Te tomas un año sabático, hace 20 años. Hace 20 años, son 20 años de sabatismo. Entonces, fueron 20 años de sabatismo. Exacto. Entonces, ¿cómo es que alguien que puede decirse está allá en la Meca, ¿no? En California, trabajando en San Francisco, haciendo animación, trabajando después en publicidad, que son empleos muy bien pagados, va y decide regresarse a El Salvador para hacer animación? Hablar del cine que aquí... Bueno, habían dos cosas. Una es, yo estudié dibujos animados expresamente en esta universidad bastante conocida, California Institute of the Arts, que mucha de la gente que trabaja en la industria de animación a nivel mundial es graduada de esa universidad. Había un proceso en ese momento en la industria que estaban haciendo transición de dibujo a 3D. Y no, voy a ser honesto, yo siempre he preferido más el tema del dibujo que estar tecleando y programando en computadora. Y en ese momento que se estaba dando la transición, yo no estaba seguro de querer ir por ese camino. Y en lo que decidía qué hacer, que si volvía a Estados Unidos, si me iba a Europa, etcétera, etcétera, vine acá con la idea de realizar un cortometraje en mi tradición y en mi estilo de animación tradicional, y lo quería hacer basado en cultura salvadoreña porque era un tipo de contenido que era muy difícil, bueno, en aquel entonces imposible de vender en Hollywood. Ahora hay un poco más de apertura, pero siempre es con muchas concesiones. Entonces, media vez vine acá y estuve trabajando en el cortometraje. El Museo de la Palabra y la Imagen, esta ONG, vio el avance del proyecto y decidieron apoyarme para realizar unos cuantos cortos. Ya ahí la idea de volver tan pronto, de que el año sabático se acabara, ya no tenía mucho sentido. Me quedé, se extendió un poco más de tiempo y así se fue alargando el tiempo y aquí sigo todavía alejado de la industria formalmente hablando. Es desintoxicante, ¿verdad? Es desintoxicante. A mucha gente le costará entender por qué también hay una migración del norte hacia el sur, ¿verdad? Sí, es una migración. Buscando un decrecimiento económico, ¿va? No un crecimiento económico, ¿no? Bueno, hay una frase que usa esta periodista, que es Alma Guillermo Prieto, creo, que ella también vivió por algo parecido, que tenía la opción de ser periodista en Europa o en Latinoamérica. Y la cuestión es que ella lo resumió de esta manera, que dijo, en Europa ya todo está hecho y en Latinoamérica está todo por hacer. Entonces, esa es la forma en que yo lo puedo resumir. Quería explorar narrativas y quería realizar ciertos temas que yo sabía que en el norte son muy difíciles de explorar. O sea, se hace, pero suele quedarse a nivel de independiente y nadie y muy poco público lo mira o lo aprecia. Entonces, entre estarlo sufriendo allá, que si uno intenta eso, uno se muere de hambre allá. Se muere de hambre tanto allá como... La posibilidad de morirse de hambre existe en todas partes. La pobreza es universal. Entonces, me atrajo mucho más estar acá en Latinoamérica tratando de explorar esos temas y esas narrativas. Tú sabes que nuestra oficina, la dirección de cine, tiene una gran amistad con Santiago, con Salvi, con el Museo de la Palabra y la Imagen.
nos auxilia muchas veces con material que no tenemos. Y fue ahí donde yo conocí tu trabajo. Lo primero que vi de ti fue precisamente eso. Y yo como antropólogo y desde la dirección de cine, nos ha interesado mucho el tema de la historia nacional. Yo creo que digamos, la gran historia nacional todavía no ha sido ni filmada o dibujada, que podría ser quizás otra variante de cómo ir contando la historia de este país que está pendiente. Grandes personajes que han habido, ¿no? Dignos de hacerles una película. Cuando vos ves o lees la historia del Chivo, ¿no? Que habla sobre el dictador de la República Dominicana. Hombre, si nosotros tenemos también un dictador que podría irse a los penaltis con el dictador dominicano, que es el general Maximiliano Hernández Martínez, ¿no? Sí, ahí, de hecho, ahí toca un poco sobre lo que mencionabas de desintoxicarme. Porque al final, lo que son los grandes estudios, Universal, Paramount, etc., yo tengo más una vocación artística. Ellos tienen una mezcla entre arte y comercio, y el comercio pesa mucho más. Y más o menos ves esta cuestión que ha estado ocurriendo de que hay miles de historias que contar sobre toda esta región, sobre nuestro país. Y ellos, por un tema de seguridad económica, ¿cuántas versiones de Batman hemos visto en los últimos 20 años? O sea, se ha convertido en una cosa de que las mismas historias se repiten una y otra vez. Frankenstein, Drácula, etcétera. Sí, pareciera que se le ha acabado la creatividad a Hollywood, ¿verdad? Pareciera. Lo que hacen es que no la exploran, ni la desean explorar, porque prefieren la idea de un mercado, de un cliente ya seguro, que ya por conocer la marca siempre va a comprar la taquilla, versus irse por el camino de algo que tiene que darse a conocer. Hay algo que a veces, digamos, siento yo, le falta a los cineastas salvadoreños, y es entender que esta parte donde vivimos nosotros, este territorio, esta nación, no este país, esta nación, tiene una historia de casi 3.000, 4.000 años. Porque no solo somos los 200 años de la independencia, ni los 500 años ya con el coloniaje español, sino que también somos los náhuatl. Y los náhuatl tuvieron guerra con los pipiles y los lencas. Entonces es una nación de miles de años que hay historias para contar, historias para irse a buscar. Por eso te felicito y me imagino que la gente que nos está viendo, de alguna manera, si vieron cuentos de Cipotes en animación, es tu obra, digamos, ha sido tu legado hasta hoy, de ese año sabático que diste de poder llevar a muchos que hayamos leído a Salarrué, ver esos personajes. Entonces, y yo siempre me he preguntado, porque en la animación o en la caricatura no tenemos nuestra Mafalda, por decirlo así, ¿no? Sí, eso creo y encontrarlo en Salarrué me parece que es digamos, un experimento visual muy interesante, lo que tú has hecho en esos cuentos de Cipote. Sí, esos son... Mientras no hay industria, no hay mucha oportunidad para explorar, porque algunos de los personajes famosos como Bugs Bunny, incluso Mafalda, son personajes que en una industria pequeña o menor no es la palabra, no tan grande como Hollywood, como en Argentina, el personaje no nace construido como lo conocemos. Es una cuestión de prueba y error entre el artista y el público. Creo que había un maestro de diseño que yo tenía porque están todos estos análisis de mercado que es para un adolescente de 15 años en una ciudad urbana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero él, por tener visión artística, lo resumía de una manera muy simple, que decía: solo hay 3 tipos de público. Público general, público nicho, tú y tus amigos. Entonces, creo que hay una cuestión a nivel del artista, del movimiento artístico nacional, que suele ser muy introspectivo y muy dirigido hacia sí mismo.
y tiende a reclamar un poco que al público nacional no suele gustarle mucho, pero ahí hay un tipo de negociación entre artista y público que uno tiene que estar más o menos consciente. Porque si yo quiero explorar cuando exploré los cuentos de Cipotes, mi deseo es que fuera lo más popular que fuera posible dentro de los límites de mi interés artístico. Pero no era la intención de hacer un producto artístico alternativo muy mío, que probablemente fuera a ir a festivales y fuera de eso de que con suerte ganara algo, la persona promedio nacional lo vería y diría que volado más raro. Entonces siento que hay un poco de eso que tiene que haber más conciencia entre el gremio artístico hacia quién va dirigido esto, hacia quién va dirigido el movimiento. Si es una cuestión, si queremos crear identidad nacional, también tiene que resonar con nuestro público. No queriendo decir que nos vendamos completamente a hacer cualquier bayuncada que se nos ocurra, que sabemos que va a ser chistosa, pero dentro de lo posible, si uno identificar que es un producto que probablemente va a quedar como algo muy reservado en un grupo pequeño de espectadores versus algo que uno pueda sentir que va a abarcar un espectro más amplio. Sí, eso lo ves en el teatro, por ejemplo, ¿no? Sí. Escuchas, cuando vas a las presentaciones, las carcajadas del auditorio son cuando suena una mala palabra, ¿no? Exacto. Y no una mala palabra cualquiera, tiene que ser altisonante, ¿no? Todavía, ¿no? Entonces sí, las carcajadas explotan en el auditorio, ¿no? Y tú también te metiste a eso, al teatro, ¿no? Y a mí, te decía antes de comenzar la entrevista, mi época de estudiante universitario se vio muy influenciada a la hora de estudiar las artes, porque en Moscú estaba recién el multimedia, lo usaban para todo, era un abuso del multimedia para todo. Entonces que entendí que quizás el arte tiene que llevar multimedia por fuerza. Si no lo lleva, pues ya le hacía falta algo. En Tamborina tú haces eso, metes multimedia con actores. Sí, ese fue un trabajo que se realizó gracias al apoyo de la Fundación Poma, que trabajé con la que ahora es mi esposa, Lorena Juárez Saavedra. Y desde el principio fue muy ambicioso y fue una locura, para decirte la verdad, porque eso lo vi en una noticia de la Deutsche Welle, de un proyecto de teatro que mezclaba las dos tecnologías. Claro, claro. Y ya que ella narraba y yo creaba imágenes, bueno, mezclamos las dos cosas, aunque no teníamos ni idea de cómo se iba a hacer en ese momento. Pero eso es el arte, ¿no? exacto. Sí, era una propuesta arriesgada y eso es parte del tema del arte, o sea, hasta dónde te arriesgas que puedas hacer esa fase creativa. O sea, ¿cómo es que decía tanto alguien? le hace falta al Salvador, ¿sabías, verdad? Ese riesgo. Digo a los cineastas, ¿verdad? Sí. Atreverse a. No me acuerdo quién estaba leyendo que decía eso, que mira, es que ser artista, tienes que estar dispuesto a que vas a hacer el ridículo. O sea, y no es que lo hagas deliberadamente, pero puede ocurrir. Y de hecho, inevitablemente, mientras más larga es la carrera de uno, eventualmente va a ocurrir que uno hace el ridículo. Pero es lo que es, o sea, porque de lo contrario, volvemos al producto de la máquina de Hollywood, creas estos productos inocuos, muy parecidos uno al otro, que uno los ve y lo ves y sales de ahí como que escuchaste llover, o sea, es como no se te queda, no es memorable, te mantuvo ahí despierto hipnóticamente, pero fuera de eso no te da mayor esencia de tu conciencia como ser humano, que al final es lo que uno busca despertar ciertas emociones. O sea, está el producto visual común, ordinario, que mucha gente, que mucho público consume y lo entretiene, pero al terminar esa experiencia
no lo recuerda. Son muy específicos los que recuerda. Esto sí me tocó. Este momento en esta película o esta frase en esta canción me toca. Y suele ser, casi siempre terminan siendo el mismo grupo de artistas que todo el mundo reconoce. Y eso es en el fondo lo que egoístamente uno como artista busca. Quiero crear algo que despierte sensaciones y emociones en esta otra persona. Entonces con Tamborina se buscó una experiencia de que tuviera una narrativa familiar infantil con este efecto audiovisual y que en alguna manera, de una manera entretenida, le diera algunos elementos reales al público de donde asirse, porque hay un cierto tema de migración ahí que al final la gente, inconscientemente el público lo absorbía, como, bueno, esto es algo parecido a lo que estamos viviendo, con el niño que está lejos, con mi papá que está en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Que aunque no de una manera triste ni trágica, se estaba tocando eso y tratando de llegar al público con esos puntos. Cuando yo vi Tamborina, me hice una pregunta. O sea, déjame decirte que me cautivó la estética. El color es impresionante. Pero me quedé con aquella duda. ¿Era fauvismo lo que te había inspirado o neoimpresionismo? Esa paleta de colores allí, de repente en la escena, que no era muy común verla en el teatro salvadoreño, te lo digo. Por lo cual a mí me pareció, además de cualquiera podría decir, puchica, qué color, ¿verdad? Es hasta ofensivo, pero digo, bueno, es el fauvismo o neoimpresionismo. Mira, ¿En qué te inspiraste para el color? Bueno, ahí son como preferencias personales que datan desde hace mucho tiempo, que están vinculadas a mi trayectoria en animación. Porque hay dos cosas que han estado ocurriendo. Salgamos del teatro y volvamos al cine. Que a medida que ha progresado la capacidad de postproducción en cine, se ha visto cómo las paletas cromáticas han tirado hacia lo monocromático. O sea, colores sepia para cosas que quieren crear. El recuerdo. El recuerdo. Las películas de acción suelen estar mucho en azules y verdes. Ajá, claro. Que son cosas muy manipuladas. Mientras que en la industria de animación que yo trabajé originalmente, que yo no lo comento mucho, pero uno de mis primeros mentores fue Maurice Noble. Noble es el apellido, Maurice Noble. Y Maurice Noble fue el diseñador de fondos en la Warner Bros. De la época de Bugs Bunny, que son esos colores vibrantes y un poco bastante modernistas para los años 50. Entonces yo trabajé con él y siempre nos quedamos con esta cosa que otra gente de la industria decía que yo tenía como colores de Technicolor. La época que estos colores saturados. Ajá, exacto. Que era la época del pot art. Sí, sí. Entonces que yo me había quedado con eso y en alguna manera era como mi marca. Y que cierta gente todavía a veces me llama por eso, por mi tratamiento de colores. Entonces, un poco por eso y un poco por necesidad técnica, como esto se iba a estar proyectando en Tamborina, también los colores eran muy saturados intencionalmente para que no se perdieran en el proyector. Eran varias cuestiones que estaban ocurriendo ahí, algunas muy personales y otras un poco técnicas. El Salvador, y con eso quiero terminar porque quiero lanzarte un reto, ¿no? O preguntártelo si lo has meditado. El Salvador tiene buenos caricaturistas, no sé si tú lo compartes conmigo, que cuando los vemos, o sea, es que te reís, ¿no? Vea de eso. Yo en lo personal admiro mucho a Carlos Ruz, ¿verdad? He montado exposiciones de él varias veces allá en San Miguel. Pero no hay como un personaje de las caricaturas o de la animación, por decirlo así. No tenemos nuestro, si quieres, todo lo de Marvel, ¿verdad? Que hay ahí. No tenemos nuestros Picapiedra, no tenemos... antes de venirte a ver, ¿sabes qué estaba viendo? A Roger Ranger.
Ajá. ¿Te acuerdas Me de acuerdo eso? de Robert Ajá, Rodríguez. exacto. Entonces he tenido que ver a Roger Ranger para poder hablar contigo. Entonces, y se está creando ese personaje de animación que va a ser la gran gloria nacional. ¿Existirá? ¿Lo llegaremos a tener? Mira, eventualmente va a ocurrir. Ujú. Es cuestión de tiempo. A veces yo pongo Pero no va a ser en las manos de Ricardo Barahona, ¿no? Pues ojalá. Ujú. Ojalá. Hay muy buenos caricaturistas. Eso es cierto. A veces es como irónico porque está toda esta idea de en El Salvador no hay arte, en El Salvador no existe movimiento artístico, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que no hay es apoyo y condiciones para desarrollar mucha industria. Pero Pero comparado... eso ya lo sabemos todos, Exacto. los que nos metemos a esto en este país. Pero comparado a otros sitios, conozco más gente aquí que por lo menos de manera artesanal tiene un impulso a tratar de expresarse artísticamente de lo que yo he visto en otros países como España o incluso California. O sea, en California, saliendo de la gente de la industria, el tema de explorar cuestiones artísticas es como, ¿para qué? O sea, yo soy programador de no sé qué cosa y de no sé qué cuánto. Entonces, siento que está muy aferrado aquí una cuestión de tratar de expresarte a través del arte de una manera u otra, solo que económicamente es muy precario y estas cuestiones como que tienden a morir rápidamente. O sea, la persona que lo está explorando siempre se queda como un hobby, o lo abandona y se pone a trabajar en alguna otra cosa. ¿Qué más? Yo iba a llegar a un punto con esto que se me ha ido, pero... El personaje. El personaje. El nacional. Y hay varios animadores, varios ilustradores que también creo que por nuestra dura realidad pasamos mucho tiempo en casa. Y conozco más gente que dibuja aquí como hobby o profesionalmente que en muchos otros sitios. Eventualmente eso va a ocurrir. Va a ocurrir ese personaje que probablemente va a surgir más, como te lo digo, como Mafalda o como Bugs Bunny, como algo que en un momento no lo ves, pero va creciendo y va ganando popularidad hasta que se convierte en parte del escenario, del folclore. Del folclore, eso. Hace falta la animación en el folclore nacional. Exacto. Tenemos un gran folclore, pero Sí. hace falta la presencia de la animación en eso. Te agradezco, Ricardo, que hayas estado en Cine Libertad esta noche. Bueno, ha sido un placer y a ver cuándo nos vemos nuevamente. ¿No? O pasamos por Cine Libertad, una buena animación. Ok, bueno. ¿Verdad? Con todo gusto. Claro, claro. Al regresar hablaremos sobre la película que esta noche les presentaremos, una gran producción del cineasta español Luis Buñuel.